Capítulo 14. Neuromitos. Conocemos destruyendo lo falso. Recientemente se ha dicho y advertido a maestros y profesores que si alguien viene a venderles un programa informático con el que, basado en el cerebro, puede enseñar mejor a sus alumnos, lo primero que le tienen que hacer es echarse la mano al bolsillo, pues ese vendedor solo quiere ganar dinero. Hoy los programas se venden, una parte de ellos contienen falsas concepciones de enseñanza, debido a un desconocimiento real de los datos y cómo funciona el cerebro. El problema básico recibe muchos maestros deseosos de implementar su enseñanza con métodos y prácticas nuevas que mejoren sus útiles y docentes. No poseen preparación con la que poder evaluar y criticar estos programas y los aceptan como fundamento en neurociencia. La dificultad de todo esto no reside propiamente en los maestros, sino en esa dura realidad que es traspasarles los conocimientos neurocientíficos, y es que existe conflicto en la relación neurocientífico-maestro y más allá de con los profesores universitarios para que ese trasvase exista debido sobre todo al lenguaje utilizado por los primeros a dirigirse a los segundos, y en los segundos los maestros para alcanzar la certeza y seguridad de estos conocimientos, criticar los programas que se les ofrecen y luego utilizarlos con los alumnos, y esto ha llevado mucho a la confusión, grandes errores de interpretación de los muchos científicos, y ha dado lugar a la creación de lo que se conoce como mitos, hechos no reales nacidos de la interpretación de datos científicos por personas con escasos conocimientos sobre la materia. Hace ahora unos 7 años, en 2005, con motivo de una conferencia para anunciar la apertura del Centro para la Educación Basada en la Neurociencia en la Universidad de Cambridge, los maestros que asistieron a aquella reunión manifestaron recibir más de 70 correos electrónicos al año animándole a matricularse en cursos sobre cómo enseñar mejor en los colegios basados en el conocimiento del cerebro. Un fenómeno que ya ocurre en casi todos los países occidentales, y es que, como ya hemos señalado, algunos de estos cursos promueven la interpretación errónea de los datos científicos y, en consecuencia, una aplicación falsificada de los posibles beneficios de estos conocimientos. Todo esto, por fortuna, está cambiando. Han sido los propios neurocientíficos quienes han alertado a los maestros y los colegios sobre este problema, y en alguna medida también se han ofrecido resolverlo. Lo cierto es que los neuromitos añadidos a lo señalado han dado lugar a los demás a crear expectativas poco realistas en los maestros y profesores. Un ejemplo es la lectura incorrecta de un hecho neurológico como la proliferación de las conexiones neuronales en los primeros años de vida. Hoy sabemos, y ya se han indicado en el capítulo 2, que en el cerebro de los niños se sucede una enorme profusa proliferación sináptica, millones de sinapsis todos los días. Pues bien, basándose en este hecho, se ha especulado sobre la posibilidad de aprovechar estos tipos de cambios profusos y profundos para inundar su cerebro. De modo paralelo a ese crecimiento sináptico, son conceptos, vocabularios, memorización y acontecimientos históricos, hechos aislados y percepciones complejas a través de medios audiovisuales para que sean mejor absorbidos e incorporados al cerebro durante esa proliferación sináptica, pensando de que de este modo, cuando estos niños alcanzan la juventud, a la edad adulta, tendrían capacidades cognitivas superiores a las de sus compañeros que no hubiesen utilizado estos métodos. Por desgracia, quienes promovieron estas ideas no tuvieron en cuenta la falta de evidencia científica acerca de la relación entre este fenómeno neurobiológico de la proliferación sináptica y el proceso de aprendizaje. Es más, los mismos padres ante ofertas de este tipo siempre reaccionan con un componente fundamentalmente emocional. Pero, ¿acaso no es verdad que los niños aprenden cosas fundamentales y aún definitivas de modo fácil en los primeros años? ¿Cómo no voy a aprovechar estas posibles ventajas para mi hijo, aun cuando ello no sea del todo cierto? Lo que los padres ignoran es que aprender bien en esos primeros años requiere de un instrumento básico que se resume en la espontaneidad, el placer y el juego, entre lo motor sencillo y lo sensorial directo y accesible. En esa misma línea transcurre otro fenómeno que se conoce como el efecto Mozart. Durante algún tiempo se pensó que escuchar una sonata o de piano sinfonía compuesta por Mozart frente al silencio, escuchar unas charlas relajantes, tenía el efecto de aumentar la capacidad de aprendizaje en los niños y también facilitar el razonamiento abstracto de estudiantes universitarios. Otros estudios posteriores también sugirieron que no solo la música Mozart, sino otras músicas, incluso la lectura de algún pasaje atractivo de un libro, eran capaces de influir en las áreas que realizaban los niños, fueran estas: recortar dibujos de un papel o hacer figuras de cartones cuyos bordes se doblados ya venían fetoneados, y ellos se extrapoló a pensar tal vez si los niños en sus primeros años
escuchan la música de Mozart en el ambiente relajado de sus casas, aquello podía tener efectos beneficios para su desarrollo mental y dar como resultado niños más capaces e inteligentes. En estudios rigurosos posteriores se mostró claramente que ese no es el caso. El efecto Mozart pues fue desechado. Lo que sí se ha podido comprobar de modo sólido son los beneficios cognitivos de escuchar y tocar instrumentos. Solo escuchar no produce ningún beneficio claramente evidente es escuchar y tocar al mismo tiempo. Por el contrario, si la perfección, ejecución y manipulación de un instrumento activando áreas sensoriales y motoras simultáneamente sí repercuten en una mayor habilidad general en los niños. Estudios recientes han mostrado que tocar un instrumento resulta en una mejor comprensión del lenguaje y promueve además de la mejora de habilidades generales como la atención, la percepción y la discriminación de estímulos, tonos musicales, la memoria de trabajo y el control motor de la propia conducta. Hoy conocemos bien la neurociencia, el efecto de la actividad motora sobre la misma percepción sensorial. Entre lo sensorial y lo motor hay un constante, necesario e imprescindible diálogo para la unión de ambos sistemas y la construcción sólida del mundo cognitivo. Hay muchos neuromitos que aun cuando desdeñados por la neurociencia siguen estando vivos en el acervo popular debido fundamentalmente a la constante repetición en los medios de comunicación. Por ejemplo, el mito de que solo se utiliza el 10% de las capacidades del cerebro, de lo que cabría deducir la potencialidad enorme que este tiene y que de utilizarse toda se podría esperar un aumento considerable de la inteligencia en cada ser humano. Este mito, como acabo de señalar, sigue muy vivo y no solo en la gente corriente, sino en los estudiantes universitarios, incluso en algunos neurocientíficos. En este sentido, fue sorprendente que una encuesta en la que se preguntó a estudiantes universitarios qué porcentaje aproximado piensa que utiliza la gente del potencial que tiene el cerebro. Otras consecuencias similares realizadas en varios países obtuvieron los mismos o similares resultados. Lo más sorprendente es que un 6% de los neurocientíficos preguntando con esa misma cuestión también contestó que el 10%. Es curioso que aunque después de tantos años de demostrar la ciencia los falsos de ese acerto, todavía ahora mismo se venden programas basados en él y la gente los compra con la esperanza de poder aumentar su capacidad y su inteligencia por encima de sus propias limitaciones. Hace un tiempo en una reunión del Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos donde se discutió este mito, se concluyó que se podría erradicar si se dejaba claro públicamente su capacidad y haciendo hincapié en que como tantas propuestas milagrosas de automejorar las capacidades de una manera fácil, rápida, un camino estéril y que ya nada puede sustituir al lento y al duro proceso del trabajo y la disciplina del trabajo cuando se trata de aumentar capacidades intelectuales o de otro tipo de cada uno. Claramente no sirvieron mucho, digamos. El cerebro utiliza todos sus recursos, genética y entrenamiento. Cada vez que se enfrenta a la solución del problema o en los procesos de aprendizaje y memoria, otro neuromito es aquel de cerebro derecho, cerebro izquierdo. Es un neuromito creado sobre la propuesta de que a los niños habría que enseñar en los colegios tras ser clasificados previamente como niños nacidos con una predominancia del hemisferio derecho versus el hemisferio izquierdo. Y a ellos les es debido a que cuando se han analizado las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado en el laboratorio, se ha visto que el hemisferio derecho es fundamentalmente un cerebro holístico global que realiza asociaciones de tiempo, espacios muy distantes y que su función requiere de un tipo de atención que es dispersa e inconsciente frente a la atención ejecutiva persistente y focalizada. De todo mejor conocemos es mi cerebro creador. Mi cerebro izquierdo, por su parte, es el cerebro del lenguaje, la lógica, la matemática requiere desde el proceso de aprendizaje de esa atención que acabamos de mencionar y que hemos llamado atención focalizada. Es el cerebro analítico basándose en estos datos. O sea, extrapolado la idea de que hay niños con predominancia cerebro derecho y niños con predominancia cerebro izquierdo. Y con ello se ha creado la idea equivocada, el mito de que hay dos cerebros que trabajan de modo independiente y con preferencia por uno y otro tipo de cosas. Por aprender y que de no hacer previamente separación a la hora de enseñar a los niños de modo temprano se les perjudica. Hace algún tiempo este neuromito llevó la idea de crear estructuras didácticas con de cuenta de que no se produzca un desencuentro entre las preferencias neuronales de alumnos con predominancia cerebro derecho, dibujo, imaginación, intuición, visión en lugar de los problemas de creatividad y el de predominancia de cerebro izquierdo, razonamiento, cálculo, en lo que se enseña, pero lo cierto es que no existe dicha dicotomía entre cerebros, es decir, desde el punto de vista fisiológico no hay cerebro derecho e izquierdo.
en las personas en condiciones normales, dado que la transferencia de información entre ambos hemisferios a través del cuerpo talloso es constante, de lo que deduce que uno, cuando sin duda haya talentos y capacidades más atribuibles a las matemáticas o al dibujo, a la ciencia, a las letras, eso no se refiere a los hemisferios como tales, sino a la serie de talentos producto de la función conjunta final de ambos hemisferios. De ahí el gran error que hubiese supuesto separar a los niños, potenciando unos a sus talentos en los cabos de desarrollo de otras capacidades y actitudes. La enseñanza en los primeros años debe ser global, de equilibrio de todas las potencialidades de un niño, que se presentan grandes diferentes, como de hecho se hace en la actualidad. Este mito deshecho se hace ya tiempo. Otro neuromito también desechado es el que lleva a pensar que existen talentos diferentes en los llamados niños visuales, niños auditivos, niños sinestésicos, es decir, que aprenden mejor a través de percepciones visuales auditivas o de movimiento corporal gestual. Este condujo a crear problemas que se ofertaban muchos maestros basados en la convivencia, de enseñar de forma selectiva a los niños de bajo estímulos predominantes visuales, auditivos o sinestésicos. Para ellos era conveniente desde el principio etiquetarlo en el colegio con una placa de identificación, como los números con las letras V, A y C, focalizar en ellos. En la escuela de este tipo de métodos selectivos, lo cierto es que no se encontraron evidencias que mostraron lo efectivo de esta enseñanza, y en cualquier caso hoy se piensa que una preparación de este tipo siempre iría en detrimento de la enseñanza utilizando los otros sistemas, lo que produciría un trastorno de equilibrio normal de desarrollo del niño. Evidentemente esto es un principio se vio como algo lógico, fue un fracaso y también se abandonó la práctica. Por último, destacó otro neuromito del computador y el cerebro con frecuencia y de la enseñanza, y de modo erróneo se utiliza el símil de que el cerebro trabaja y opera como un ordenador, dando con esta simplificación un concepto burdo y equivocado. Científicamente hablando, del funcionamiento del cerebro humano es un producto actual, no final, del proceso evolutivo que ha llevado muchos millones de años a hacer reajustes constantes de prueba error en el duro banco experimental de la evolución biológica. El cerebro humano no es una máquina, es un órgano cuyas funciones cognitivas, por ejemplo, se ignora. El ordenador, por el contrario, es una máquina, sus componentes y funcionamiento conocen perfectamente, dado que es el hombre quien lo ha construido, incluido por supuesto los ordenadores, que aprenden y cambian su estructura y operatividad con la interacción con su entorno. Lo cierto es que el cerebro opera de un modo diferente a como lo hace un ordenador, comparado a las relativas rigidez de un ordenador. A la vez de resolver problemas, el cerebro posee infinitas vías para resolverlo, y sobre todo los cerebros operan sobre la base de significados emocionales y de conciencia que no alcanzaría ningún diseño computacional. Y así tantos otros, más de 50 neuromitos que se van creando y algunos almacenando en el acervo popular. Por ejemplo, aquel que predicaba que se debe había una lengua antes de aprender otra, falso. Los niños aprenden dos lenguas de sus padres desde el nacimiento, no las confunden entre sí. Es más, los niños que aprenden con dos lenguas al mismo tiempo adquieren ventajas cognitivas y potencian las estructuras lingüísticas de su cerebro para el aprendizaje de otros idiomas. Posteriormente ya lo hemos visto a propósito del capítulo 11, o aquel otro que señala que el cerebro del hombre y la mujer difiere en la forma en la que aprenden. No hay datos fehacientes que lo demuestran, y si eventualmente tal cosa fuera cierta, sería en tan pequeño grado que se vería difuminado por las propias diferencias individuales. Por último, ese otro mito tan extendido, aceptado y creído por tanta gente en el mundo como es el de la percepción transsensorial, cuando sea esto no existe, y por extrapolación lleva a alimentar y mantener el pensamiento mágico primitivo frente al pensamiento crítico y analítico referido al capítulo 20. Sin duda que en la creación de los neuromitos desempeña un papel sobresaliente, y la sociedad y la cultura de que se trate valga en este contexto el mito de la percepción transsensorial que acabamos de mencionar. Por ejemplo, investigaciones recientes muestran que las variaciones de las creencias y el pensamiento mágico difieren de modo sustancial según se trate de una población en la que se encuentra constantemente amenazada a la seguridad, guerra, hay desamparo, se teme por la salud y el riesgo de perder la vida frente a aquellas otras sociedades en las que la población siente seguridad, tiene buena educación y alto nivel de desarrollo económico. En este último tipo de colectividad, el nivel de las creencias en la
sobrenatural y mágico es significativamente más bajo si se compara con las primeras.